Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en este programa especializado en el maravilloso mundo de los negocios internacionales. Gracias por acompañarnos una semana más. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para toda la península a través del 105.1 de Radio Fórmula Yucatán. Nos escuchan también en todo el país a través del www.radioformulayucatán.com.mx y más allá de nuestras fronteras, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Libre Comercio. Escúchanos también por YouTube como el Instituto Generador de Negocios Internacionales, a través de Spotify. También búscanos como Libre Comercio y en iVoox también obviamente como Libre Comercio. Bueno, estamos a sus órdenes, recibimos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas para nuestros invitados y demás sugerencias de temas al WhatsApp 99 91 04 50 74. Se los confirmo, 99 91 04 50 74. Es una línea abierta para escucharles propuestas, sugerencias, temas que ustedes quisieran escuchar en el programa, invitados, ¿no? Para eso está esta línea abierta para todos ustedes. Y también escúchenos en nuestras redes sociales, dennos un like, regálenos un like. Ahí está todo el podcast y está todos los programas. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, lo pueden escuchar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro podcast que se genera todas las semanas. Bueno, pues hoy un programa muy interesante, sobre todo en estos aspectos de oportunidades en los temas de exportación, algo que se está pues de alguna manera iniciando fuertemente en el país a raíz de la pandemia, el tema económico que ha estado pues un poquito en declive, bueno, bastante en declive, ¿no? Y muchas empresas, muchos emprendedores, empresarios están viendo las oportunidades reales a través de una exportación, de un proceso de exportación, pero un proceso de exportación lleva muchas aristas, lleva muchísimos análisis y sobre todo implementaciones, ¿no? Y pues el programa del día de hoy es un programa relevante para todo aquel que quiera iniciarse en un proceso de exportación y necesite y tenga la necesidad de implementar procesos de diseño en sus envases, en sus embalajes, ¿no? Es algo importantísimo saber cuál es el envase más adecuado, cuál es el embalaje más adecuado. De eso vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy. Vamos a platicar de esta importancia, cuáles son los riesgos, cuáles son las directrices que tienes que tomar, que tienes que analizar para escoger el correcto envase, el correcto embalaje, ¿no? Sobre todo a la hora de la transportación, a la hora de que tu producto llegue en las mejores condiciones al mercado destino, o si eres importador también, ¿no? De alguna manera, conocer muy bien todo el tema de envase, todo el tema del embalaje que tienes que utilizar, ¿no? Entonces va a ser un programa muy importante. Vamos a ver la importancia de un adecuado envase y embalaje para tu producto, y también acuérdense que en muchas ocasiones, sobre todo en el tema de exportación, el envase significa a veces un proceso de valor agregado, ¿no? Entonces el valor que significa este envase para un producto final. Vamos a platicar hoy con el licenciado Irán Cruz Cortés, que es el director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes desde la Ciudad de México. Y bueno, pues regresando de un breve corte, le vamos a dar la bienvenida en este programa y vamos a ir platicando pues de todo este maravilloso mundo que conlleva saber analizar el envase y el embalaje correcto para tu producto. No se vayan, regresamos después de un corte. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio, el comercio exterior a tu alcance.
Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Libre Comercio, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, y quiero darle la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos esta mañana al licenciado Hiram Cruz Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Mi estimado Hiram, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, René? Buenos días. Pues al contrario, gracias a ustedes, gracias a Libre Comercio por la oportunidad que nos dan para poder platicarles acerca pues del maravilloso mundo del envase y el embalaje, sobre todo orientado precisamente a las actividades del comercio exterior, a las actividades exportadoras, porque bueno, realmente nosotros consideramos que el embalaje es un elemento estratégico para la comercialización de productos si sabemos implementarlo adecuadamente, porque de lo contrario podría ser más que un elemento estratégico, un elemento crítico. Definitivamente, ¿no? Y qué importancia retoma. A veces nosotros pues en un supermercado, en cualquier lugar, agarramos un producto y a veces lo que menos nos ocupa es el análisis del envase, ¿no? Del embalaje, qué tan significativo es. Y aquí, por ejemplo, mi estimado Hiram, yo creo que la primera pregunta y el primer gran análisis que haríamos en el programa son los aspectos a considerar para el diseño de los embalajes. ¿Qué necesitas tú considerar para adecuar tu producto a un embalaje que sea perfecto para él, ¿no? Claro, bueno, pues mira, definitivamente para poder considerar un diseño adecuado de un embalaje, bueno, pues primero vamos a definir lo que es un embalaje como tal, ¿no? Un embalaje es un objeto manufacturado que va a contener uno o varios envases, ¿verdad? En una unidad de transporte, una unidad de carga, y que bueno, pues este embalaje, para poder estar dentro de esta unidad de carga, tiene que ser resistente a vibraciones, a compresión, a impactos, para garantizar que el producto va a llegar en óptimas condiciones a lo largo de las rudas, ¿verdad? Y lo decimos con todas sus letras en rojo, subrayado, con alertas, las rudas operaciones logísticas que tienen que ver precisamente las actividades de almacenamiento, carga, descarga, transporte, estiva e inclusive posible exhibición de los productos. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar estos elementos. Posteriormente, tenemos que identificar las características físicas de la mercancía, es decir, qué producto vamos a comercializar, a distribuir, para entonces ir armando un diseño integral, tanto de envase como de embalaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros nos aventuramos precisamente a esta actividad exportadora, como le comento a la gente que nos asiste en los cursos, en los seminarios, bueno, pues la aventura de la exportación la tienes que vivir pues ya cuando estás adentro, ¿no? Cuando todo está fluyendo de manera adecuada. De lo contrario, pues sería aventurarte, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Te avientas como el borras sin saber seleccionar el material adecuado, ¿no? Entonces, para esto, lo que necesitas es primero analizar tu producto, analizar las condiciones de transporte, analizar las condiciones climáticas, porque bueno, pues el embalaje debe de contener, como lo mencionaba hace un momento, proteger a los productos y envases de consumo con la finalidad de mantenerlos juntos, es decir, hacer una sola unidad de carga para que ésta se pueda manipular de una manera mucho más eficiente y sobre todo que empiece a cumplir con los estándares, con los aspectos legales y de normalización, por ejemplo, en dimensiones de las unidades de carga, ¿verdad? En las cajas de los trailers, en los contenedores, en los furgones o en los contenedores aéreos, ¿verdad? Que tienen sus particularidades. Asimismo, el embalaje debe adaptarse precisamente a las dimensiones estándares de la tarima. Y esto también es muy importante
porque el diseño integral de envase-embalaje que hemos comentado, pues tiene que estar apegado a un marco legal, a normas de calidad, normas de fabricación, normas de etiquetado. Y bueno, pues en este sentido, un aspecto que está normalizado en el tema de los embalajes se refiere a las dimensiones de la tarima, ¿verdad? Estamos hablando de tarimas estandarizadas con dimensiones de 1 metro por 1,20. E inclusive hay una norma mexicana, es decir, una norma de carácter voluntario que establece estas dimensiones. Por otro lado, pues también si hablamos de una exportación hacia la Unión Europea, bueno, pues ellos manejan un concepto llamado Europallet, que es de 80 centímetros por 120 centímetros. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿verdad?, que se tiene que analizar dentro de nuestro diseño integral. Y, por ejemplo, en el caso de las tarimas que se utilizan para exportar los productos hacia Estados Unidos y Canadá, estas dimensiones están dadas en pulgadas. Son tarimas de 40 por 48 pulgadas, es decir, medidas muy similares precisamente para poder tener esta facilidad de adaptarse a las dimensiones de los contenedores, a las dimensiones de los racks, tanto en almacén propio como en el almacén de nuestro cliente, ¿no? Entonces, son aspectos importantes porque además el embalaje debe permanecer estable cuando está paletizado, es decir, cuando está envuelto en esa película de emplaye. Sí. Y además también el embalaje, ya sea las cajas de cartón corrugado, las tarimas, que también es un tema que vamos a comentar un poquito más adelante. En el caso de las tarimas, bueno, pues deben ser lo más ligero posible y a su vez poder soportar la carga que se requiere, ¿no? Entonces, estos aspectos de los embalajes tienen que ver precisamente con el diseño. Entonces, si nosotros consideramos estos aspectos y además también tenemos que ampliar nuestra visión en cuanto a la distribución, es decir, conocer las rutas que va a llevar a cabo en esta logística de distribución de las mercancías, pues esto es muy importante, ¿no? Porque necesitamos conocer las características del ambiente que pueden llegar a afectar el embalaje, ¿sí? Condiciones de humedad, condiciones climatológicas, condiciones de vibración, etcétera, etcétera. También es necesario conocer las características de unitarización de la carga. Es decir, utilizar eficientemente toda la superficie de la tarima, ya sea de 1 metro por 1,20, ya sea el Europallet, optimizar el espacio en la tarima. Asimismo, también pues, se tiene que considerar la determinación de la calidad de los materiales de embalaje con base en pruebas de simulación de transporte. Este es un aspecto muy importante porque nos va a dar una idea precisamente, ya teniendo el conocimiento de la ruta de distribución de esta parte de la logística, nosotros vamos a diseñar o en su caso a requerir los embalajes que se adapten a esas condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, salir de la Ciudad de México y enviar productos a Mérida que salir de la Ciudad de México y enviar productos a Tijuana. Y si es vía terrestre, bueno, pues empiezan a jugar diferentes variables, ¿verdad? Para que el embalaje que se está diseñando sea el más adecuado. Y más aún, si estamos hablando precisamente de un tema de comercio exterior, pues considerar si el producto pues, se va a exportar hacia países europeos o hacia países asiáticos. Bueno, pues por principio vas a estar 3 semanas en alta mar. Entonces, ¿qué implica estar 3 semanas en alta mar? Condiciones de alta humedad, condiciones de salinidad, condiciones de temperaturas elevadas, temperaturas bajas. Es decir, todos estos elementos son los que tenemos que considerar y a su vez plasmarlos precisamente en un manual de especificaciones para los embalajes, lo cual, bueno, pues nos va a permitir precisamente
pues conocer cuáles son las características. Si hablábamos de estandarizar, bueno, pues ir estandarizando dentro de la compañía para tener los embalajes adecuados en tiempo y en forma. Oye, Iram, qué importante todo esto que nos comentas. Digo, yo tengo aquí una lista de preguntas que quiero compartirlas contigo, pero si me lo permites, nos vamos a ir a un breve corte y regresando seguimos platicando de esto. Claro que sí, René, con mucho gusto. Continuamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Iram Cruz Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes desde la Ciudad de México. Y Iram, que en el corte anterior, en el bloque anterior, qué importante todo lo que nos estás refiriendo respecto a un embalaje óptimo y todo lo que hay que tomar en cuenta. Pero aquí un poquito lo que me gustaría que platicáramos para nuestros radioescuchas y para todos los que nos escuchan nos ven a través de las redes sociales, la diferencia que a veces tenemos que tomar en cuenta entre un envase, un empaque y obviamente el embalaje, ¿no? Porque a veces allá es donde hay alguna duda y cómo las tres unidades o los tres procesos tienen que estar muy bien alineados, ¿no? El alineamiento de tu envase con tu empaque, ¿no? No es lo mismo que vayas a transportar, no lo sé, frutas, a que vayas a transportar vinos y licores, ¿no? Y creo que se tiene que tomar, y tú eres el experto en el tema, tomar en cuenta inclusive el gruesor del cartón, el calibre del cartón, todas las marcas que tiene que llevar las cajas, y obviamente que esas cajas puedan, como tú bien dices, acondicionarse dentro de un pallet ya, si es para Europa, para Estados Unidos, para Asia, y hacer el famosísimo amarre, ¿no? Amarre del pallet. ¿Cómo se acomodan esas cajas? Porque si las acomodas como tú quieras y aunque las emplayes se van a venir para abajo, ¿no? Claro, ya hay claro. un procedimiento. Exactamente, René. Bueno, pues ahora sí que como bien lo mencionas, partamos desde el principio de las definiciones, ¿verdad? Y comenzamos precisamente definiendo lo que es un envase. Un envase es todo objeto manufacturado que va a cumplir tres características principales: contener, proteger y presentar un producto o una mercancía para la venta al detalle, ¿sí? Entonces tiene que cumplir estas tres características: contener, proteger y presentar. Pero además el envase debe de cumplir también con los requerimientos, ¿verdad?, de costo, porque al final del día en la industria de envase y embalaje, bueno, pues el tema de optimización de costos es algo muy importante. Si tú haces una propuesta de material de envase, si haces una propuesta de material de embalaje, pues lo primero que te van a decir, bueno, pues cuánto nos cuesta y cuánto estamos reduciendo. Ajá. Entonces aquí es donde tenemos que analizar precisamente los elementos de costo, que sea el costo óptimo. Cuando hablamos de optimización de costos es encontrar precisamente el punto de equilibrio entre lo que es el porcentaje de daños a su mínima expresión, es decir, reducir el porcentaje de daños, pero a su vez que no sea un envase costoso o un sistema de envase y embalaje costoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando te dicen, oye, reduce costos en materiales de envase, reduces los costos, pero el porcentaje de daños se va a incrementar, ¿sí? Claro. Y por otro lado, si llega mala mercancía, porque estás reduciendo demasiado, estás escatimando en cuestiones de envase y embalaje, vas a tener reclamos, vas a tener penalizaciones. Y si estamos aventurándonos precisamente a tener una exportación, muy probablemente sea debut y despedida. Entonces, cuando nos sucede esa situación, dices, no me importa, quiero el mejor envase, quiero reducir el porcentaje de costos, entonces el porcentaje de daños, entonces el porcentaje del costo se te va a ir para arriba, ¿sí?
¿Por qué? Porque entonces estás sobreempacando. Y lo que tienes que encontrar es ese punto óptimo entre seguridad y desarrollo de envase. Entonces eso es algo muy, muy importante. Entonces el envase tiene que cumplir con estos aspectos: contener, proteger y presentar, ¿verdad? Con un costo eficiente, pero también con un tema de protección al medio ambiente, que eso es uno de los temas que estamos viviendo actualmente, claro, ¿no? Cuando escuchamos la reciclabilidad de los materiales de envase, cuando hablamos acerca de lo que es la sustentabilidad, economía circular, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que considerar ese aspecto. Por otro lado, sí, adelante. No, perdón. Te iba a comentar nada más que eso es importantísimo, ¿no? Eso que tú estás comentando. Y a la hora también de presentar, pues yo conozco algunas marcas que se van por lo costoso del envase, y al final de cuentas ese es su elemento de venta, el mismo envase. Hay botellas de licores hechos artesanalmente que son una belleza, y claro, que la botella te cuesta muchísimo más que el mismo licor que conlleva, ¿no? Entonces, y como tú dices, todo ese tema de reciclable, pues tú compras una botella de cerámica hecha por artesanos, pues obviamente no la desechas, ¿no? Ahí la conservas y se mantiene para otros, para lo mismo, para otros tipos de usos que le quieras dar. Pero eso también va, yo creo que ahí, Iram, y tú me aclararás, yo creo que va más como estrategia de negocios, ¿no? Definitivamente, claro, así como quieras hacerlo. Claro, ¿no? Y esto que te estoy comentando ahorita del tema de la optimización de los costos va enfocado precisamente a los productos de alto consumo. Productos de alto consumo. Cuando ya hablamos de especialidades, ok, entonces sí, el envase se convierte en un valor agregado en donde, como tú bien lo mencionas, si hablamos, por ejemplo, de un tequila o de un licor, pues seguro el envase cuesta mucho más que el mismo tequila, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues depende cuál es el alcance que le queramos dar al envase. Si estamos hablando de productos de alto consumo, alimentos, bebidas, cosméticos, etcétera, sí, el tema del costo del envase es optimizarlo. Pero si estamos hablando de un envase como elemento de diferenciación, entonces sí, es costo-beneficio. Entonces, le quiero dar valor agregado a mi producto a través del envase. El envase entonces tiende a subir de precio, definitivamente. Y entonces eso marca también una diferencia. Por eso es muy importante, cuando vamos a desarrollar un producto y su envase, ¿qué características tiene el producto? Sí, ¿qué características tiene el consumidor que lo va a adquirir? Así es. ¿Sí? Y por ejemplo, o sea, si hablamos de productos para exportación, pues si tu producto es escaso en el mercado a donde lo quieres vender, y después de haber hecho un estudio de mercado hay posibilidades de venderlo. Si es escaso, si es raro, puedes venderlo en cualquier tipo de envase y a cualquier precio, ¿sí? Porque precisamente eso es lo que va a marcar la diferencia. Hablando de envases. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de embalaje, como lo comentaba al principio en su definición, pues el embalaje es todo objeto manufacturado que va a proteger de manera unitaria o colectiva bienes o mercancías para su distribución física. Y esa es la gran diferencia, ¿no? El envase va a presentar un producto que va a estar frente a frente con el consumidor. Y el embalaje es el que va a proteger a todos estos envases a lo largo de la cadena logística, como decía, ¿no? Es decir, durante las rudas operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, estiva y posible exhibición. Entonces, ese es el concepto del embalaje. Y por otra parte, lo que se utiliza mucho, un término que se utiliza mucho, es el término de empaque. Pero más bien el empaque ya es la integración tanto de envases como de embalajes. Y además, o sea, la definición por norma es envase y embalaje, ¿verdad? Por eso yo dirijo a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Cuando hablamos de empaque, eso pues más bien es una cuestión ya más fonética, un poco más de gramática y sobre todo de asociar, por ejemplo, cuando hablamos de un líquido, ¿verdad? A la botella le llamas envase, oye, el envase de refresco. Exactamente.
Y empaque lo asociamos con sólidos. Por ejemplo, el empaque de las galletas, el empaque de los pañuelos faciales, el empaque del arroz. Es decir, hay esa susceptibilidad precisamente a relacionar envasar con líquidos y empacar con sólidos. Pero el término de empaque es un término genérico que puede hablarse tanto para envases como para embalajes. E inclusive cuando hablamos ya dentro del embalaje, ¿verdad? El empaque es, por ejemplo, lo que muchos se refieren al material de acolchonamiento. ¿Sí? Al material de acolchonamiento, pero realmente el material de acolchonamiento es todo material, ya sea cacahuate, ¿verdad? De unicel, ya sean separadores, ya sean bolsas de aire, pues es todo material o producto colocado alrededor de uno o varios artículos en el interior del embalaje, ¿sí? Con la finalidad de protegerlos contra impactos y vibraciones. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que considerar entre envase, empaque y embalaje. Excelente, mi estimado Iram. Digo, es muchísima información, es mucha información, como tú bien dices, que se tiene que tomar en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios, sobre todo para el tema de exportación. Si me lo permiten, nos vamos a ir a un corte comercial muy rápido y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Estamos platicando con el licenciado Iram Cruz Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes desde la Ciudad de México. Pero antes, mis estimados radioescuchas, mis estimados amigos, quisiera presentarles pues ya la 11ª generación del Diplomado en Comercio Exterior y Operación Aduanera, un diplomado pues que está hecho por profesionales del comercio exterior para ayudarte y apoyarte al desarrollo de los conocimientos en este maravilloso mundo de los negocios internacionales. Si me lo permiten, les voy a presentar una cápsula. Ángel nos va a presentar una cápsula para explicarles un poquito más de este diplomado que en breve vamos a iniciar el 29 de agosto. Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Educación continua. Ingenio te invita a ser parte del diplomado Formación Integral de Ejecutivos en Comercio Exterior y Operación Aduanera. Este diplomado conjunta las 3 grandes líneas de trabajo que se dan hoy en los negocios internacionales y se aborda desde el punto de vista de especialistas en la materia, ideado tanto para profesionales como para estudiantes en formación en el área de los negocios internacionales, el comercio exterior o áreas de interés afines al mismo, como la logística, entre otras. Nuestros 3 ejes temáticos de trabajo son aduanas. En la actualidad y con los cambios en los tratados y acuerdos comerciales internacionales y las legislaciones relacionadas con ello, como la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE, es de suma importancia conocer los cambios estructurales en las mismas, además de los principales alcances que tienen en las operaciones de comercio exterior con las autoridades fiscales y aduaneras. Por eso se tocarán materias como programas de facilitación aduanera, llenado de pedimentos, clasificación arancelaria y auditoría preventiva en materia de comercio exterior, entre otras. Logística. Es de suma importancia que el profesional que se prepara para incluirse en los negocios internacionales sepa y desarrolle una visión en donde la logística juegue un papel principal, ya que es determinante para tener éxito o fracasar en los negocios. Una logística bien aplicada nos puede dar la certeza de que nuestras operaciones nos permitirán ser competitivos, tener tiempos y costos bien definidos. Su ausencia puede desencadenar una serie de factores que nos lleven a salir del mercado. En esta línea de trabajo se verán temas como logística internacional, transportación internacional e Incoterms, almacenes en comercio exterior, cadena de suministro y distribución internacional, logística inversa, entre otras. Negociaciones internacionales. La importancia de este tema radica en que es necesario que el alumno aprenda a realizar los primeros acercamientos de manera real con los mercados internacionales. Iniciar estas primeras aproximaciones es lo que detonan emprendedores y empresarios internacionales,
Por eso se abordarán temas como aspectos clave en las negociaciones internacionales, análisis de riesgo en las operaciones de comercio exterior, taller para la toma de decisiones en los negocios internacionales, entre otros. El objetivo primordial del diplomado es sumar conocimientos a los ya adquiridos en las aulas, para detonar en cada participante una visión de ejecutivo en comercio exterior y emprendedor internacional, fortaleciendo sus habilidades y competencias en el área. Este diplomado tiene una duración de 85 horas y es una modalidad online. Iniciamos este 29 de agosto, aún estás a tiempo de inscribirte. Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través del celular 9993 32 68 00 o al correo desarrollo@ingenio.com. Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Educación continua. Bien, pues ya regresamos después de la cápsula con el licenciado Irán Cruz Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes de la Ciudad de México. Irán, esto que nos acabas de platicar antes en el bloque anterior, qué importante, qué interesante todo lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y estábamos platicando de la diferenciación entre el envase, el embalaje y lo que a veces nosotros consideramos como un empaque. Pero entonces, Irán, platicando un poquito de esto, todo esto conlleva riesgos. Todo esto no solamente a la hora de la producción, a la hora del envasado, a la hora de todo lo que tienes que hacer. Yo creo que el principal riesgo está en la distribución, ¿no? Y ahí me gustaría que nos platicaras un poquito qué tienes que tomar en cuenta para reducir esos riesgos en la distribución. Obviamente porque un riesgo de rotura, de merma, pues obviamente impacta directamente al negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que considerar tú en este momento para reducir los riesgos durante la distribución? Claro que sí, René. Bueno, pues sin duda este es un tema bastante importante y como lo comentaba al inicio de la charla, tenemos que visualizar cómo va a ser la distribución de los productos, ¿verdad? A lo largo de toda esta cadena logística. Y bueno, pues como bien mencionas, los principales riesgos se presentan durante el transporte, pero previo a eso también empiezan a existir riesgos. Es más, el producto empieza a ser susceptible a los riesgos desde que sale de la línea de envasado, de la línea de llenado. ¿Por qué? Porque cuando el producto sale ya envasado se va a colocar en una caja de cartón, en una caja máster, ¿verdad? Que posteriormente se vamos a acomodar en una tarima y esa tarima la vamos a elevar para introducirla a la unidad de transporte. Entonces ahí podemos encontrar riesgos como son impactos ya sea verticales o impactos laterales. Al momento en que el producto empieza a moverse, estos riesgos empiezan a ser mucho más evidentes, ¿no? Cuando hablamos de impactos verticales, bueno, pues por algún descuido con el trabajo de montacargas o el descenso del montacargas, es decir, cuando hay una caída de productos de manera vertical, o cuando hablamos de impactos horizontales, cuando las mercancías se acomodan en la unidad de carga, cuando esta unidad arranca, si estamos hablando de autotransporte, pues cuando el autotransporte arranca, toda la mercancía se va hacia atrás, viceversa, frena, todo se va hacia adelante. Entonces, esos riesgos por impacto los tenemos que considerar para ir desarrollando el embalaje mucho más adecuado. Hay riesgos también por compresión, ¿verdad? Es decir, la fuerza que se ejerce hacia abajo o hacia los lados, ¿sí? Hay una fuerza de gravedad cuando el producto está estático en almacén o cuando está dinámico en la unidad de transporte. Entonces, esa fuerza se tiene que considerar para que el embalaje, que en este caso es la caja de cartón, tenga la suficiente resistencia a la compresión. Y esto, bueno, pues también nos lleva a analizar este tipo de riesgos ya en la estiba, es decir, en la tarima ya formada, donde puede haber una deformación transversal por un mal acomodo, ¿verdad? Lo mencionabas en el bloque anterior, hay que amarrar la carga con base en las dimensiones de las cajas, buscar el acomodo mucho más adecuado para evitar una deformación transversal. Otro riesgo también que tenemos que visualizar es la vibración. Al momento que el autotransporte, al momento que el ferrocarril, inclusive al momento que el avión empieza a desplazarse, empieza a haber vibración. Entonces, esto lo tenemos que considerar dependiendo del tipo de transporte para
hacer los ajustes adecuados a nuestro diseño de envase y embalaje. Y bueno, pues también existen riesgos ya un poco más particulares, como los rozamientos, rasgados o perforaciones, dependiendo del producto, ¿verdad? Con mercancías que son susceptibles, como bultos, como pacas. Hay riesgos también por temperaturas, ya sean altas o bajas, por contaminación de agua, por estar expuestos a polvos, por vapor de agua o humedad, ¿no? La humedad relativa, por microorganismos, por roedores, por fuga de contenidos, por oxidación, si está el producto expuesto, por ejemplo, vía marítima, también por explosiones, ¿verdad? Riesgos ya muy, muy particulares, sí. O inclusive el robo. Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos para poder desarrollar un material de embalaje que me permita obtener cierta garantía de que el producto va a estar bien a lo largo de la distribución. Y precisamente para minimizar esos riesgos, insisto, se tienen que correr pruebas de simulación de transporte. Y estas pruebas para determinar la reducción de los riesgos, pues son pruebas de resistencia al impacto, pruebas de resistencia a la compresión, pruebas de resistencia a la vibración y a temperaturas, ¿verdad? Son las principales pruebas. Entonces, sí, es importante recurrir a un laboratorio de pruebas que pueda correr este tipo de test para los embalajes. Entonces, esto nos va a dar cierta garantía, ¿verdad? Digo, cierta garantía porque hay externalidades que quizás no contemplamos o que puedan llegar a suceder, ¿no? Que el autotransporte se pueda volcar, que el barco se pueda hundir, que el avión se llegue a caer, ya son cuestiones. Y te faltó una ya, mi estimado Abraham, que te toque reconocimiento aduanero, ¿no? Y que te tengan que abrir las cajas. Exactamente, entonces ese tipo de riesgos son los que también tenemos que ir considerando, ¿no? La idea es encontrar el punto óptimo, porque si tú me dices, oye, es que todos estos riesgos que acabas de mencionar, pues necesito hacer un super embalaje, ¿no? Bueno, no, o sea, realmente necesitas encontrar el embalaje adecuado con base en tu distribución, ¿no? Claro, sí, conocer muy bien la cadena de distribución, como tú bien dices, con el tema sobre todo del transporte. Digo, no es lo mismo transportar a nivel del mar, como tú bien decías, aquí en la península, de la Ciudad de México hacia acá, o por ejemplo estar en un avión, meterle pues el tema de la presión que se genera, exactamente, donde pues se pueden expandir. Exacto. Me imagino que tú has escuchado muchos ejemplos, ¿no? Claro. De que luego las bolsas se abren, se rompen, ¿no? Por el tema de la... ¿Sí? Que no se consideran esos riesgos, exactamente. Y deja tú en la cabina del avión por una falta de presurización o porque no hay una presurización adecuada. Yo te puedo mencionar el caso, por ejemplo, de las bolsas inflables que se pueden utilizar para proteger las cargas en el autotransporte, ¿verdad? De la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Un exportador compró las bolsas, las infló a tope, ¿verdad? Dijo, no, para que vayan debidamente protegidas, pero cuando llegó el autotransporte al puerto de Veracruz, las bolsas estaban tronadas. ¿Por qué? Pues por la altura, Ciudad de México, Puebla, Orizaba, bajas al puerto, se tronaron. Entonces, imagínate, y todavía no salía de la República Mexicana ese producto, entonces ya no llegó. Claro. Sí, no, la diferencia de presiones, ¿no? Entre las altitudes, las alturas. Claro. No, y también el tema, por ejemplo, en el transporte marítimo, que te llegue mojado la mercancía, porque el empaque no fue mejor dicho, el embalaje no fue lo suficientemente resistente o repelente al agua. Exacto, exactamente. Entonces empiezas a analizar cada uno de los escenarios, ¿no? La logística es eso, ¿no? Plantearse escenarios, ¿verdad? ¿Qué puede suceder bajo tal circunstancia? ¿Cómo lo puedo resolver? Pero si se presenta otra circunstancia, plan B, plan C, y el embalaje aquí es primordial precisamente.
No, y aquí ya vamos viendo un engranaje, como tú bien dices, de la logística, y que la logística pues no solamente va a contemplar el tema de la transportación, sino que va a contemplar pues todo este tema que estamos platicando desde el empaque, perdón, desde el envase y desde el embalaje, ¿no? Importantísimo. Claro. Y Irán, ¿qué materiales para protección son los que más se utilizan, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizables para protección y acolchonamiento? Ya habías mencionado algunos, ¿no? Pero si nos quieres complementar esta información. Claro, mira, el material de acolchonamiento, que es el que va al interior de los embalajes, bueno, pues pueden ser de diferentes materiales, que esa es una de las fortalezas de la industria de envase y embalaje, que cada vez hay más soluciones ad hoc, es decir, más trajes hechos a la medida, precisamente para poder proteger los productos a lo largo de la distribución. Por ejemplo, yo te puedo mencionar 3 materiales para un mismo fin, ¿no? Por ejemplo, si quiero proteger algunos aparatos electrónicos, si quiero proteger algunas botellas, si quiero proteger algunos productos como electrodomésticos, puedo ocupar por un lado el poliestireno expandido, que es el unicel, por otro lado el polietileno espumado, que es una espuma, y por otro lado la celulosa moldeada. Entonces, tú tienes que analizar, a ver, el unicel sí tiene esa característica de acolchonamiento, pero no absorbe el impacto. Entonces, si tú doblas una pieza de unicel, se quiebra. Sí. Es acolchonado, pero se quiebra. Por su parte, el polietileno espumado, en una espuma, es flexible. Es flexible. Y la celulosa moldeada, como su nombre lo dice, es cartón o es papel reciclado, moldeado, que va a encapsular la pieza. Entonces, tú tienes que ir definiendo costos, ¿verdad?, de cada uno de los materiales, tienes que definir el desempeño o la funcionalidad, y sobre todo tienes que definir qué grado de resistencia o de protección se requiere para el producto que quieras exportar. Oye, yo quiero acolchonamiento. Ok, puede ser unicel. Oye, no, yo necesito que absorba cierto impacto que se pueda presentar. Puede ser el una espuma. No, ¿sabes qué? Pues lo encapsulamos y lo metemos en la caja. Ok, celulosa moldeada. Entonces ya tienes esas 3 alternativas. Por otro lado, puedes encontrar el poliuretano. El poliuretano, que es la reacción de 2 químicos por calor. Entonces reaccionan, se empieza a formar una espuma, ¿verdad? Y pones el producto y toma la forma. Y eso va a protegerlo al interior del embalaje con mucha garantía. O en su caso, por otro lado, el tema del cartón o el papel, que se pueda adecuar a la forma del producto. Y bueno, pues si nos vamos hacia afuera del embalaje, podemos encontrar, por ejemplo, para la protección, esquineros, ¿verdad? Esquineros que se tengan que colocar de manera adecuada, donde llega el límite de la carga hacia el piso para que abrace la tarima, porque muchas veces ponen los esquineros arriba, al nivel de la tarima, pero con el movimiento los esquineros no sirvieron para nada. Y también puedes utilizar algunos marcos, y si utilizas marcos y esquineros puedes incrementar la resistencia a la carga en 1 tonelada. Y de ahí, separadores, charolas, bases y tapas que te permitan distribuir la carga, si estamos hablando de botellas, de frascos, con la finalidad precisamente de sustituir cajas de cartón. ¿Sí? Hablábamos al inicio también de la sustentabilidad. Entonces, claro, todo esto lo tienes que ir considerando, y como te decía, en el mercado hay una gran variedad de proveedores ya que te pueden ofrecer soluciones ad hoc a tus productos y soluciones ad hoc dependiendo hacia dónde lo mandas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el concepto de la proveeduría en envase ha venido cambiando, y bueno, pues ahora es parte precisamente de desarrollar proveedores aliados estratégicos al negocio, con la finalidad de que los productos lleguen en óptimas condiciones. Sí, qué importante eso que tú comentas, ¿no? En el tema de aliados estratégicos para los negocios. Esto yo creo que vemos que cada vez se importan más envases de China, más envases de otras partes de México, del mundo, perdón. Y en México tenemos pues industria del envase muy importante. Solamente es encontrar como tú bien dices, un proveedor que de alguna manera crea en tu proyecto,
que te ayude al desarrollo de tu proyecto, y me imagino que en la asociación están también para asesorarlos, para respaldar y para apoyar pues a todo el emprendedor que quiera empezar. Hiram, muchísimas gracias, fue un gran programa. ¿Algún mensaje de despedida que quieras darle a nuestros radioescuchas? Bueno, pues simplemente agradecer esta oportunidad y sí considerar mucho la relación costo-beneficio de sus diseños integrales de envase y embalaje, porque siempre va a haber una solución ad hoc. Perfecto. Hiram, te agradezco mucho, les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos escuchado y visto el día de hoy, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Libre Comercio. Hasta la próxima. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.